Merhaba, no sé si alguna vez os habéis parado a pensar cómo funcionan los apellidos y las diferencias que hay entre un país y otro. La verdad es que no conozco mucha gente que lo haga, pero a mí me llama mucho la atención y el vídeo de hoy va a ir sobre esto, los apellidos turcos. En la mayoría de países se funciona únicamente con un apellido, pero aquí en España, y creo que en Latinoamérica ocurre lo mismo, si no es así, pues corregidme, utilizamos dos apellidos. Nuestro primer apellido es el primer apellido de nuestro padre y nuestro segundo apellido es el primer apellido de nuestra madre, sobre todo en cuestiones de administraciones, cómo funcionamos, aunque realmente tenemos una larga lista de apellidos y somos capaces de recordarlos. Creo que en Portugal el primer apellido de las personas es el primer apellido de la madre y en Egipto el primer apellido es el nombre de pila del padre y el segundo apellido es el nombre de pila del abuelo. Es decir, que si vosotros fuerais egipcios y hombres, vuestro nombre de pila sería el apellido, el primer apellido de vuestro hijo. Y en ciertos países africanos, como la República Democrática del Congo, los apellidos no tienen nada que ver con esto, sino que tienen que ver con la personalidad de la persona. Es decir, que dos hermanos pueden tener apellidos totalmente diferentes, aunque sean del mismo padre y de la misma madre, ya que si tienen personalidades diferentes, su apellido será diferente. En fin, con todo esto quiero deciros que a veces tendemos a pensar que el sistema de apellidos es algo universal o más o menos universal, pero no tienen nada que ver. Y los turcos también tienen sus rarezas respecto a los apellidos, no creáis que se libran tan fácilmente. Primera rareza, bueno, pues que los turcos no tenían ni siquiera apellidos hasta los años 30 del siglo XX, es decir, que es relativamente muy moderno. Mediante una ley se hizo que los cabezas de familia se inventaran un apellido para sí mismos y el resto de sus descendientes. Qué presión, ¿no creéis? El caso es que esta ley hizo que los turcos echaran mano de su creatividad y de su imaginación para buscarse los apellidos. Y por eso Turquía hoy en día es uno de los países que tiene una variedad más grande de apellidos. Por cierto, hago aquí un paréntesis para decir que si os interesa cómo fue todo este proceso para llegar hasta los apellidos, lo explico en este vídeo de aquí. La mayoría de apellidos turcos hoy en día son fácilmente entendibles para los turcos porque son palabras estándar de su idioma. Poneros en su lugar, si vosotros tuvierais que buscaros un apellido, supongo que elegiríais una palabra que tuviera un significado especial para vosotros o que os gustara especialmente. No os ibais a inventar palabras. Los turcos tampoco se inventaron palabras, sino que las cogieron de su propio idioma. Y ahora vamos a ver en esta lista que va a venir ahora cuál es la clasificación general de los apellidos, de las palabras utilizadas en los apellidos de los turcos. 1. Muchos de los apellidos turcos están relacionados con palabras que tienen que ver con la naturaleza, como también ocurre con sus nombres, que por cierto, si os interesan los nombres, están explicados en este vídeo de aquí. Palabras relacionadas con la naturaleza pueden ser de temática, por ejemplo, animal, como halcón, lobo, lobo gris, gacela, león, incluso perro o asno, aunque estos afortunadamente son menos corrientes, y también con accidentes geográficos, con vegetales, con flores, como por ejemplo rosa, montaña, roca, rayo, fuego, estrella, sol, oro, esmeralda, etc. Es bastante común también que muchos apellidos hagan referencia a adjetivos, principalmente adjetivos sobre virtudes masculinas, como por ejemplo valiente, diligente, honesto, sabio, famoso, risueño, enamorado, inmortal, aunque también existen pequeño, cobarde, vago o estúpido. Se ve que quizá algunos turcos no se tomaron tan en serio eso de buscarse un apellido. Como en los nombres, también algunos apellidos hacen referencia a personajes históricos o mitológicos, como Genghis Khan, Dede Korkut o algunos sultanes. Hay turcos también que tienen apellidos de comida,
como por ejemplo fresa, naranja, garbanzo, trigo, lenteja, también de números o de profesiones como herrero, cantero, camellero, policía. También es bastante común que los apodos que tenían antes de tener los apellidos se convirtieran en sus apellidos posteriormente, como por ejemplo cojo, sordo, etc. Otros turcos llevan el sentimiento patriota muy dentro porque sus apellidos son turco, turco puro o sangre pura, etc. Y por último, una construcción de apellidos que yo creo que lo hay en casi todos los países, que es el hijo de, hija de, que en turco se construye con estas dos partículas añadidas al final del nombre del padre. Por ejemplo, quizá os suene este apellido que es Tevetoğlu, que es el apellido del cantante turco Tarkan. Como os he dicho, esto es bastante común. Nosotros en castellano lo tenemos con aquellos apellidos que acaban en "ed", como Rodríguez o Sánchez, hijo de Rodrigo, hijo de Sancho, y en inglés con aquellos apellidos que acaban en "san", o en árabe o en hebreo, por deciros algunos ejemplos, pero como ya os he dicho, es bastante común en cualquier lengua. Aparte de lo que os he mencionado, también existen algunos apellidos turcos que son mucho menos comunes y que se debieron a confusiones, malos entendidos o venganzas personales a la hora de registrar el apellido de las personas. Por ejemplo, tenemos apellidos de buenos días, lo que tú digas, etc. Supongo que a estas alturas de vídeo ya os habréis dado cuenta que los apellidos turcos son muy variados y muy divertidos en algunas ocasiones. Dejadme en los comentarios qué apellido os ha gustado más o cuál os pondríais vosotros, o si he mencionado alguno que ya conocíais y ahora sabéis lo que significa, o por el contrario, que me he dejado por mencionar alguno que vosotros sí que conocéis. Además, como nunca os pido nada, pues os pido que si conocéis otro sistema de apellido en otro país que funcione diferente a los que he mencionado yo como ejemplo, pues contádmelo también porque ya sabéis que los apellidos me interesan. Con esto me despido, hasta el siguiente vídeo, Hoşça kal.